Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal, su dosis diaria de drama, romance y todo lo que hace vibrar al mundo de las series turcas. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Para los que son nuevos por aquí, me presento rápidamente, y este es el santuario donde celebramos con pasión y análisis cada detalle de las series turcas. Desde los romances más intensos que nos roban el aliento hasta los giros argumentales que nos dejan sin dormir, aquí encontrarán análisis profundos, noticias frescas, curiosidades jugosas y muchísimo más sobre este universo fascinante que nos tiene a todos enganchados. Hoy, vamos a explorar un territorio que siempre genera olas de conversación, las transformaciones de imagen de nuestros actores turcos predilectos. Pero no nos referimos a simples retoques o cambios de peinado. Hablamos de esas metamorfosis impactantes que nos dejan boquiabiertos, que redefinen la percepción que tenemos de ellos y que incluso parecen sacudir los cimientos de la industria. Y el caso que nos ocupa hoy es precisamente el revuelo que ha causado el nuevo look de la deslumbrante Hande Erçel. La actriz, conocida por su belleza natural y su encanto juvenil, ha dado un giro radical que ha desatado todo tipo de reacciones, y no solo entre los fans. Vamos a analizar a fondo el impacto de esta transformación, cómo ha modificado la imagen que teníamos de Hande y, por supuesto, la inevitable pregunta que todos nos hacemos: ¿qué piensa Kerem Bürsin de todo esto? O mejor dicho, ¿qué piensa el Kerem Bürsin que tenemos idealizado, el que creamos a partir de su química arrolladora con Hande en la pantalla? Pero no nos quedaremos en la superficie de los rumores y las especulaciones. Profundizaremos en cómo estos cambios estéticos, en muchas ocasiones, están íntimamente ligados a proyectos específicos, a la necesidad de reinventarse y al impacto que buscan generar en la audiencia. Recorreremos algunas de las series turcas más icónicas que han marcado tendencia, analizando cómo el cambio de look de su protagonista femenina ha generado olas de comentarios en las redes sociales y ha contribuido a la construcción del personaje. Prepárense para un viaje fascinante repleto de sorpresas, revelaciones y análisis profundos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si les apasionan las series turcas tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, no se perderán ni un solo vídeo sobre sus series favoritas, sobre las nuevas tendencias y sobre los secretos mejor guardados de la industria. Además, su suscripción y su apoyo me ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a investigar a fondo cada detalle y a traerles las noticias más frescas del mundo de las telenovelas turcas. Así que no lo duden más y únanse a esta gran familia de fans. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos, como no podía ser de otra manera, con la reina indiscutible del momento, Hande Erçel. Esta talentosísima actriz, cuyo nombre resuena en todos los rincones del mundo, nos ha cautivado con su belleza angelical y su innegable talento en series como Sen Kalkam. Su imagen dulce, fresca y juvenil ha sido una de sus características más distintivas, una marca personal que la ha catapultado a la fama internacional. Pero como una brisa inesperada, Hande sorprendió a todos sus seguidores con un cambio radical en su look. Dejó atrás su melena larga y ondulada, ese sello que la identificaba, optando por un corte más corto, moderno y arriesgado. Además, su estilo de maquillaje ha dado un giro hacia lo audaz, con delineados marcados, labios intensos y un juego de luces y sombras que resaltan sus facciones de una manera completamente nueva. Esta transformación, como les dije al principio, generó una verdadera tormenta de reacciones en las redes sociales. Los fans se dividieron entre los que amaron la renovación y los que extrañan su imagen anterior. Pero lo que realmente encendió el debate fue la especulación sobre la reacción de Kerem Bürsin, no el Kerem Bürsin real, el actor de carne y hueso, sino el Kerem que muchos de nosotros hemos construido en nuestra mente, el personaje que se enamoró perdidamente de Eda en Sen Kalkam, y que para muchos, sigue estando unido a Hande en la vida real. Más allá de los rumores, los memes y los comentarios en redes sociales, el cambio de imagen de Hande es un claro ejemplo de cómo las actrices turcas utilizan su apariencia como una herramienta poderosa para reinventarse, para romper con las expectativas y para sorprender a su público. Este tipo de decisiones estéticas a menudo están ligadas a nuevos proyectos, a la intención de dejar atrás una etapa y a la búsqueda de demostrar versatilidad y madurez artística. De hecho, muchos creen que este cambio podría ser un indicio de un nuevo papel más desafiante, complejo y diferente para la actriz. Un papel que requiera una imagen más fuerte,
más segura y más alejada de los roles juveniles que la han caracterizado hasta ahora. Estaremos atentos a sus próximos proyectos para descubrir si esta teoría se confirma. Ahora bien, dejando un poco de lado el foco en Hande y Kerem, quiero hablarles de una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, Aşk Memnu. Este clásico indiscutible, un drama romántico con tintes trágicos, generó un impacto cultural enorme, trascendiendo la pantalla y convirtiéndose en un fenómeno social. La historia gira en torno a Bihter Ziyagil, interpretada por la icónica Beren Saat, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo adinerado mucho mayor que ella, Adnan Ziyagil. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando comienza una relación prohibida y pasional con el sobrino de su esposo, Belul. La serie en sí es una obra maestra de la intriga, el drama y la pasión desbordada. Pero el personaje de Bihter es, sin duda, el corazón palpitante de la historia. Y aquí es donde entra en juego la importancia del cambio de imagen como elemento narrativo. A lo largo de la serie vemos la evolución de Bihter, tanto en su personalidad como en su apariencia. Su estilo se vuelve más sofisticado, sensual y provocador, reflejando su creciente ambición, su deseo de escapar de su matrimonio infeliz y su necesidad de sentirse deseada y admirada. El vestuario, el maquillaje y el peinado de Beren Saat se convirtieron en una auténtica inspiración para muchas mujeres, marcando tendencia y elevando el estatus de la serie a un fenómeno cultural. Las faldas lápiz ajustadas, los vestidos con escotes pronunciados, los labiales rojos intensos y los peinados elaborados se convirtieron en sinónimo de la sensualidad y la rebeldía de Bihter. Bihter no solo era un personaje complejo y fascinante con sus luces y sus sombras, sino también un icono de estilo. Su trágica historia de amor, su ambición desmedida y su impecable apariencia la convirtieron en una figura inolvidable de la televisión turca, un personaje que sigue generando debate y admiración a partes iguales. Siguiendo con los dramas impactantes que han abordado temas sociales relevantes, no podemos dejar de mencionar Fatmagul Unsuku Ne. Esta serie, protagonizada también por la talentosa Beren Saat, aborda un tema muy delicado y doloroso, la violación en grupo y sus terribles consecuencias. Fatmagul es una joven inocente y humilde que vive en un pequeño pueblo costero. Su vida se ve truncada cuando es brutalmente agredida por un grupo de hombres y se ve obligada a casarse con uno de sus agresores para alabar su honor y evitar el ostracismo social. La serie es un relato conmovedor, desgarrador y a la vez esperanzador sobre la lucha de Fatmagul por reconstruir su vida, por encontrar justicia y por recuperar su dignidad. En este caso, el cambio de imagen no es tan evidente y espectacular como en Aşk Memnu, pero sí es profundamente significativo. Al principio de la serie vemos a Fatmagul como una joven sencilla, ingenua y humilde, con un estilo muy natural y poco elaborado. Su ropa es modesta, su maquillaje es prácticamente inexistente y su peinado es simple y funcional. A medida que avanza la trama y Fatmagul se enfrenta a los desafíos, al dolor y al trauma de la agresión, su apariencia se transforma sutilmente. Su vestuario se vuelve más sobrio, discreto y apagado, reflejando su estado emocional y su deseo de pasar desapercibida, de esconderse del mundo. Sin embargo, a medida que Fatmagul comienza a recuperar su fuerza interior, a sanar sus heridas y a encontrar su voz, su estilo también evoluciona. Empieza a maquillarse sutilmente, a elegir prendas que la hagan sentir más segura de sí misma y a mostrar una mayor determinación en su mirada. Este cambio gradual en su apariencia simboliza su proceso de sanación, su resiliencia y su determinación de seguir adelante, de no dejarse vencer por el dolor y de luchar por un futuro mejor. Fatmagul Unsuku Ne es una serie que nos muestra cómo la apariencia puede ser una herramienta poderosa para expresar emociones profundas, para comunicar mensajes importantes y para reflejar la evolución de un personaje a lo largo de una historia. Cambiando de género y adoptando un tono un poco más ligero y divertido, hablemos de Erkencikus. Esta comedia romántica protagonizada por la carismática Demet Özdemir y el apuesto Can Yaman, es una historia encantadora sobre dos jóvenes que se enamoran en el mundo de la publicidad. Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir, es una joven soñadora, creativa y un tanto alocada que trabaja en una revista. Su estilo es bohemio, relajado y lleno de color, reflejando su personalidad espontánea, su espíritu libre y su amor por la naturaleza. A lo largo de la serie vemos cómo Sanem evoluciona y se transforma, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Y por supuesto su apariencia también experimenta cambios significativos. Al principio Sanem tiene un estilo más juvenil e informal, con prendas holgadas, estampados llamativos y accesorios divertidos.
Pero a medida que va adquiriendo experiencia, confianza en sí misma y un mayor conocimiento del mundo de la publicidad, su estilo se vuelve más sofisticado, elegante y acorde a su nueva posición. Su vestuario se actualiza con prendas más modernas, de mejor calidad y que resaltan su figura. Su maquillaje se vuelve más elaborado, con colores que realzan su belleza natural y peinados que reflejan su creciente seguridad. Este cambio en su apariencia no solo refleja su crecimiento personal, sino que también contribuye a su historia de amor con Candy Beat, interpretado por Can Yaman. La transformación de Sanem la convierte en una mujer aún más atractiva, segura de sí misma y capaz de conquistar el corazón del hombre que ama. Erkenci es un ejemplo de cómo el cambio de imagen puede ser una herramienta narrativa efectiva en las comedias románticas, añadiendo un toque de glamour, sofisticación y encanto a la historia. Otra serie que merece ser mencionada por su impacto cultural y su cuidada estética es Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica, ambientada en el Imperio Otomano, narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su apasionada relación con Hürrem Sultan, una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y consejera. La serie es una superproducción llena de intrigas palaciegas, batallas épicas, romances apasionados y una recreación histórica impecable. El vestuario y el maquillaje juegan un papel fundamental en la creación de la atmósfera de la época y en la caracterización de los personajes. Los trajes de los personajes son elaborados, lujosos y detallados, hechos con telas ricas como la seda y el terciopelo, y adornados con bordados intrincados, joyas preciosas y pieles exóticas. El maquillaje es sutil pero elegante, resaltando la belleza natural de las actrices y acentuando sus rasgos más característicos. En el caso de Hürrem Sultan, interpretada inicialmente por Mary Muzerli y posteriormente por Bade Persin, el cambio de imagen es particularmente significativo. Al principio de la serie vemos a Hürrem como una joven ingenua, asustada y desorientada, que lucha por sobrevivir en el harén del sultán. Su apariencia es sencilla, discreta y acorde a su estatus de esclava. Pero a medida que Hürrem va ganando poder, influencia y el amor del sultán, su estilo se transforma radicalmente. Sus vestidos se vuelven más elaborados, sensuales y ostentosos, adornados con joyas deslumbrantes y telas suntuosas. Su maquillaje se vuelve más audaz, llamativo y sofisticado, reflejando su creciente seguridad, su ambición desmedida y su estatus como la mujer más poderosa del Imperio Otomano. Este cambio en su apariencia simboliza su ascenso en la jerarquía del Imperio Otomano y su creciente influencia en las decisiones del sultán. Muhteşem Yzyl es una serie que nos demuestra cómo el vestuario y el maquillaje pueden ser utilizados para crear personajes complejos y realistas, y para transportar al espectador a otra época. Y para finalizar este recorrido fascinante por los cambios de imagen en las series turcas, quiero hablarles de una producción más reciente que ha conquistado al público con su trama adictiva y sus personajes complejos, Yargı. Esta serie de suspense y drama legal, protagonizada por la talentosa Pınar Deniz y el carismático Kaan Urgankolu, es una historia sobre dos abogados que se ven envueltos en un caso de asesinato que cambiará sus vidas para siempre. Ceylin Erguvan, interpretada por Pınar Deniz, es una abogada joven, ambiciosa y apasionada que no teme romper las reglas para defender a sus clientes. Su estilo es moderno, atrevido y sofisticado, reflejando su personalidad independiente, su determinación y su espíritu combativo. A lo largo de la serie vemos cómo Ceylin se enfrenta a desafíos personales y profesionales que la obligan a madurar, a replantearse sus valores y a tomar decisiones difíciles. Y como es de esperar, su apariencia también experimenta una evolución gradual. Al principio Ceylin tiene un estilo más informal y juvenil, con prendas modernas, cortes asimétricos y colores llamativos. Pero a medida que avanza la trama, su vestuario se vuelve más sobrio, elegante y profesional, reflejando su creciente seriedad, responsabilidad y compromiso con la justicia. Su maquillaje se vuelve más sutil y sofisticado, resaltando su belleza natural sin caer en excesos. Este cambio en su apariencia simboliza su evolución como personaje y su compromiso con la búsqueda de la verdad y la defensa de los más vulnerables. Yargı es una serie que nos muestra cómo el estilo puede ser una herramienta poderosa para definir la personalidad de un personaje y para transmitir mensajes sutiles sobre su desarrollo emocional. La serie además muestra cómo los actores turcos se mantienen frescos y actuales con cambios radicales en su apariencia en cualquier etapa de sus carreras. Y bien, hasta aquí nuestro recorrido por los cambios de imagen más impactantes, significativos y memorables de las series turcas.
Hemos visto cómo la apariencia puede ser utilizada para comunicar emociones, definir la personalidad de un personaje, crear atmósferas históricas y añadir un toque de glamour a las historias de amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo y que hayan descubierto nuevas series que añadir a su lista de pendientes. Siempre hay tiempo para más drama y más romance turco. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo, sus comentarios, sus likes y sus suscripciones significan mucho para mí y me motivan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita, qué opinan sobre los cambios de imagen de los actores turcos y si recuerdan algún otro cambio de look impactante que no hayamos mencionado en este vídeo. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis queridos fans de las telenovelas turcas.